En el vídeo de hoy veremos cuáles son las 7 heridas emocionales de la infancia que persisten hasta nuestra edad adulta. Pero antes de continuar, y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos y toda esta información súper poderosa que comparto todos los días contigo. Y ahora sí, si quieres conocer cuál es tu herida emocional, por qué se originó y cuáles son las consecuencias que arrastras hasta tu vida adulta, quédate hasta el final del vídeo porque este vídeo te interesa. Las heridas emocionales son como marcas de nuestra personalidad que se originan cuando somos niños y afectan a cómo nos sentimos en nuestra vida adulta. Son como pedacitos de dolor que pueden hacer que nos sintamos preocupados, ansiosos, con pensamientos repetitivos o que actuemos con desconfianza o de manera defensiva con los demás. Pero, ¿por qué y cómo se originan estas heridas emocionales? Estas marcas se generan cuando tenemos experiencias dolorosas en nuestra niñez, cuando las personas en las que confiamos nos lastiman o no nos tratan, no nos cuidan como a nosotros nos gustaría que lo hicieran. Sin embargo, también pueden surgir por la interpretación que el niño o la niña ha hecho de los sucesos o los acontecimientos que ha vivido. Es decir, no tiene siempre por qué ser que sus papás o sus progenitores no lo cuidasen de manera adecuada, de manera debida. Cuando somos niños no comprendemos bien nuestras emociones. Por eso es muy posible que nos sintamos confundidos o que hagamos una mala interpretación de aquello que ocurre a nuestro alrededor. Dicho lo cual, vayamos a ver cuáles son esas 7 heridas emocionales de la infancia que puedes arrastrar hasta tu vida adulta y condicionarla por completo. Vayamos pues a la primera de ellas, el miedo al abandono. La herida del abandono es una herida muy habitual en nuestra vida adulta. Quiere decir que en algún momento, cuando éramos chiquititos, sentimos que alguien nos había abandonado, que no fuimos suficientemente bien cuidados o atendidos. Puede que esto fuese de manera literal, pero puede también que fuese, como te decía, una interpretación de la mente de esa personita pequeña. La herida del abandono puede surgir de muchísimas maneras distintas. Por ejemplo, si un niño o una niña está viviendo la separación, el divorcio de sus papás, puede que interprete, que entienda que no está siendo debidamente atendida. Es normal, porque los adultos en este momento están viviendo muchos problemas, discusiones o trifulcas en la relación, en el núcleo familiar. Esto también puede ocurrir cuando el niño o la niña que han sido hijos únicos acaba de tener a un hermanito o una hermanita. ¿Qué ocurre? Que el papá o la mamá que antes tenían todo su tiempo y toda su atención para el primer hijo, ahora lo tienen que dividir entre los dos. Ese primer hijo o hija mayor puede sentirse desatendido, ya no me atienden en todo momento, ya no importa que llore a pleno pulmón porque hay otro bebé que también necesita las atenciones de mi mamá. Por lo tanto, puede haberse sentido abandonado o descuidado. Fíjate con estos ejemplos que no necesariamente es que los progenitores no nos hayan atendido de manera adecuada. Simplemente ha podido ser una mala interpretación de la mente que ese niño o esa niña ha hecho de los acontecimientos. ¿Qué ocurre cuando un niño se ha sentido abandonado en su infancia? Pues que este dolor y este miedo lo va a llevar hasta su vida adulta. Va a tener muchísimo miedo a ser abandonado y sentir ese dolor, esa punzada en el corazón. Por eso, cuando se encuentra en una relación de pareja, es muy posible que viva con ansiedad y con miedo a ser abandonado nuevamente. Y por eso puede crear unos lazos de apego ansioso a su pareja. Las personas con una herida de abandono pueden comportarse en ocasiones de una manera muy posesiva, incluso de manera un tanto extraña con sus parejas. Por eso van a tener que hacer un trabajo de mucha conciencia para trabajar en su confianza, su seguridad y su autoestima. Ya sabemos que esta herida es complicada de curar, pero se puede y te aseguro que merecerá la alegría. Por eso, si te identificas con esta herida de abandono, te darás cuenta que la estás sanando en ese momento en el que ya no te dé miedo estar solo o estar sola. Segunda herida, el miedo al rechazo. El miedo al rechazo se origina cuando tenemos miedo a no ser aceptados tal como somos. Quizá cuando éramos chiquititos nos hemos sentido criticados, juzgados, menospreciados o que no éramos suficientemente valiosos para esas personas que teníamos cerca, como papá, mamá, nuestros abuelos o quizá incluso los profesores que teníamos en el colegio. Esas personas que en aquel momento conformaban todo nuestro mundo, todo nuestro universo.
Esto puede hacer que en nuestra vida adulta tengamos muchísimo miedo a sentir nuevamente esa herida del rechazo, a sentirnos que no somos valiosos, que no somos suficientemente buenos, que nuestros pensamientos, sentimientos o conductas no son los adecuados. Por eso tenemos muchísimo miedo a cometer errores, cometer fallos que nos puedan señalar, que nos puedan enjuiciar. Imagínate, por ejemplo, que tuviste una mamá o un papá con unos estándares altísimos, una persona muy perfeccionista, que en todo momento quería sacar lo mejor de ti y por eso te señalaba, te mostraba todo aquello que no era suficientemente bueno o perfecto. Tú, con esta mente de niño o niña chiquitito, chiquitita, lo único que sentías era que no era suficientemente bueno, que nada era suficiente para satisfacer los deseos de papá o de mamá, que sus estándares eran muy altos y muy complicados de alcanzar. Como puedes imaginar, en la mente de un niño o una niña, esto crea un sentimiento de insuficiencia, de poco valor, de ser muy inapropiado. Tu papá o tu mamá no lo están haciendo con mala intención, simplemente quieren que te superes, que saques lo mejor de ti, pero tú, la interpretación que has podido hacer es la de que no vales lo suficiente. Las personas con la herida del rechazo pueden sentir que no merecen ese amor que tanto ansían. Por eso es importante que trabajes en conocerte a ti mismo, a ti misma. Haz un trabajo de autoconocimiento. Ve enamorándote de tu propia personalidad, descubre quién eres y después potenciala al máximo. Poco a poco irás aumentando tu confianza y cada vez te importará menos las opiniones que los demás puedan tener de ti. Siguiente herida, la herida de la humillación. Esto puede ocurrir cuando somos chiquititos, nos han criticado muchísimo, nos han podido insultar, nos han podido menospreciar, nos han podido decir palabras muy feas que han herido, por supuesto, nuestra autoestima. Esto también puede ocurrir porque hayamos sentido la crítica y la vergüenza en nuestra presencia. Yo a veces me siento espantada cuando veo a un papá o a una mamá criticar a su hijo o a su hija en su presencia. ¿Te ha pasado alguna vez de estar conversando con alguien y de pronto dicen, ay, es que esta niña me tiene la cabeza loca, porque es muy desordenada, porque es... Puedes hacerlo en confianza, pero hazlo cuando no esté. ¿Sí? Si estás en presencia de tu hijo o de tu hija criticándola, la puedes hacer sentir muy avergonzada, muy insuficiente, muy chiquitita, muy inapropiada. Estos papás o estas mamás pueden estar causando una herida irreversible en la vida de ese niño o esa niña. No critiques a tu hijo, a tu hija y mucho menos en su presencia, porque será chiquitito, será bajito, pero no es ni ciego, ni sordo, ni tonto. Por eso, si identificas la herida de la humillación como tu herida de la infancia, tendrás que trabajar en conocer tus necesidades, tus miedos y tus anhelos. Haz un trabajo profundo de autoconocimiento y desarrollo personal y potencia todas tus cualidades al máximo. Para eso vas a tener que conocer y comprender cuáles son tus anhelos, cuáles son tus necesidades, qué es eso que te da miedo, qué es eso que necesitas trabajar y superar. Cuarta herida, la herida de la traición o el miedo a confiar. Esto puede ocurrir cuando, siendo chiquitito o chiquitita, por ejemplo, tu papá o tu mamá faltaban continuamente a sus promesas. ¿Te hacían promesas que luego no cumplían? ¿Esto te hacía sentir desconfianza? ¿Sentías que no podías confiar en ellos? ¿Te sentías traicionado o traicionada una y otra vez? Esto la verdad que puede causar muchísima frustración, mucha inseguridad y una falta de confianza y autoestima tremendas. Si desde que eres chiquitito o chiquitita ni siquiera puedes confiar en la palabra que tu papá o tu mamá te dio, ¿cómo vas a confiar en el mundo exterior? ¿Cómo vas a confiar en otras personas que ni siquiera conoces? Esto puede causar un carácter de una persona muy desconfiada, una persona que no confía en el resto del mundo, una persona que en todo momento está esperando a que la engañen, a que la traicionen, a que la manipulen. Por eso, si has sufrido la herida de la traición siendo chiquitito o chiquitita, es muy posible que en tu vida adulta seas una persona muy controladora, una persona que necesita tener todo y a todos bajo control. ¿Para qué? Para no llevarse ninguna sorpresa, ninguna decepción. Esta herida de la infancia únicamente puede sanarse si aprendes a soltar el control y a confiar un poquitito más en los demás. No todo el mundo está buscando la manera de lastimarte, no todo el mundo está buscando la manera de aprovecharse de ti. Confía, confía en ti, confía en la vida y confía en las personas que tienes cerca. Quinta herida, la herida de la injusticia.
Esta herida suele surgir cuando papá o mamá son personas muy frías y muy autoritarias. Es muy posible que con progenitores de este tipo nos sintamos en todo momento muy criticados, muy juzgados, que no hacemos nada bien en ningún momento. Por eso acabamos sintiendo un desvalor muy grande, una falta de autoestima y de confianza muy grandes también. Cuando no hemos sentido apoyo y amor en nuestra niñez, seguramente nos convertiremos en adultos muy rígidos, muy estresados, muy autoritarios y muy perfeccionistas. Para poder sanar esta herida es muy importante que hagamos un trabajo de autoconocimiento, que nos demos muchísimo cariño y muchísimo amor, todo ese amor que no recibimos cuando éramos pequeños. De esta manera iremos cultivando una mente mucho más flexible, iremos cultivando confianza e iremos cultivando también amor y confianza hacia los demás. Sexta herida, el miedo al compromiso. Esta herida suele surgir cuando somos muy chiquititos y hemos creado unos lazos muy fuertes, muy potentes con una persona de nuestro entorno. Puede ser papá, mamá, nuestro abuelo, nuestra abuela, y de pronto ese vínculo, por el motivo que sea, ¡boom!, se rompe. Puede que esta persona haya abandonado el hogar, haya fallecido o de pronto las circunstancias hayan cambiado por completo. Ese niño o esa niña sufre tal herida, tal dolor, que tiene miedo a que eso se vuelva a repetir en su vida adulta. Es por eso que estas personas evitan crear este tipo de vínculos emocionales. Seguro que en el pasado ya has tenido una pareja con miedo al compromiso, ¿verdad o mentira? Bien, pues esto es simplemente un mecanismo de defensa para evitar ser dañados nuevamente. Séptima y última herida, el desprecio hacia los demás. Cuando tenemos esta herida de la infancia, en nuestra vida adulta puede que seamos personas muy antisociales. Pero ¿cómo surge y por qué el desprecio hacia los demás? Bien, pues el motivo es o bien que hayamos sido maltratados o heridos por personas muy cercanas a nosotros. Esto convierte la mente del niño en una persona muy desconfiada y puede hacerle ver la vida como una guerra continua en la que todo el mundo es su enemigo y en la que en todo momento tiene que defenderse de todos los demás. Una persona con este tipo de herida ve la vida como una lucha continua y ve en todo momento a las personas como competidores o como herramientas para alcanzar sus objetivos. Como ves, todas estas heridas de la infancia pueden hacernos comportarnos de una manera muy concreta en nuestra vida adulta. ¿Eres una persona con preocupación continua? ¿Eres una persona continuamente desconfiada? ¿O eres una persona que todo lo ve como una lucha y una competición? Espero de verdad que toda esta información súper poderosa que comparto todos los días contigo te ayude a seguir indagando en tu autoconocimiento y tu desarrollo personal. Cuéntame aquí en comentarios, ¿sabes ya cuál es tu herida de la infancia? De verdad que me encantará leerte porque siempre respondo a todos vuestros comentarios. Ya sabes que me encantará también que me dejes un like porque me ayuda mucho, mucho, mucho a llegar a muchísimas más personas. Si aún no lo has hecho, ya sabes que te voy a pedir que te suscribas. Suscríbete y dale a la campanita porque esa es la única manera que tiene YouTube de avisarte cada vez que subo un vídeo. Ya sabes que nos vemos en el próximo. ¡Chao!